Continuando con las clases programadas, vamos a revisar lo que vienen a ser las normas y el reglamento de dibujo técnico. Ya sabemos lo que es el dibujo técnico, ¿no? Es la representación de objetos, predios, estructuras, viviendas y demás de la manera más exacta posible a su realidad. Sin embargo, no se limita solamente a la representación de cosas reales, sino también pues es una herramienta que usamos para plasmar nuestras ideas, ¿no? Alguna estructura en mente o alguna vivienda que desees construir a futuro. Entonces, dibujar es importante, ¿no? O sea, dominar el dibujo técnico es muy importante. Y aún más importante es saber cómo realizar el dibujo técnico. Y para realizar el dibujo técnico, pues se tiene que seguir algunas normas y reglamentos establecidos. Vamos a ver entonces cuáles son estas normas y cuál es este reglamento. ¿Para qué sirven? En primera instancia, las normas o reglamentos son usados en los diferentes campos laborales de diseño de planos que hemos observado, ¿no? Los más comunes, planos arquitectónicos, pero también estas normas y reglamentos pues también afectan para la elaboración de planos como por ejemplo planos de cimiento, de cimentación, planos de instalaciones eléctricas, eh, o algún dibujo técnico sobre una pieza minúscula de algún cuerpo mayor, etcétera. Entonces es muy importante conocer estas normas, ya que nosotros como dibujantes nos vamos a ajustar a esa serie de pautas internacionales. ¿Y por qué tenemos que seguir este reglamento? ¿Por qué tenemos que seguir estas normas? Porque es el lenguaje, ya es el lenguaje que nos ayuda a entendernos entre ustedes como estudiantes, yo como vuestro maestro y en un futuro con sus colegas. Es el mismo lenguaje, ¿no? Es por así decirlo, un ejemplo. Para nosotros realizar una conversación, pues manejamos el español. Ya lo mismo, para el dibujo de planos o diseño de planos, tanto tú como el realizador y yo, ¿no? Como vuestro profesor, para entender lo que acabas de hacer, pues necesitamos manejar un mismo sistema, un mismo lenguaje de convención. ¿Y cuál es este lenguaje de convención? Pues las normas y reglamento. Veamos entonces cuáles son estas normas internacionales que usamos acá en Perú. En la República Peruana se usan las normas ISO. Son normas de una organización internacional de estandarización o normalización. Esta entidad internacional, ya dije, ¿no? Se encarga de establecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo, a excepción de algunos países que tienen sus propias normas, pero en esencia tienen muchas cosas en común. Y lo que vamos a revisar solamente son aquellas normas asociadas al dibujo de planos o al dibujo técnico. Estas normas indican cómo plasmar un dibujo técnico, ¿ya? O sea, te indican cómo vas a hacer el dibujo, ¿no? Es decir, el dibujo técnico debe seguir ciertas características. Entre un dibujo y otro, pues hay características en común. ¿Cuáles son? Claro y explícito. ¿A qué se refiere? Que tu plano o tu dibujo técnico, pues tiene que ser lo más explícito posible. Tiene que tratar de explicar lo que tú quieres decir. Lo que tienes en mente se tiene que explicar con tu dibujo técnico. No pueden haber equivocaciones, no pueden haber errores, no puede haber dobles trazos, manchas o irregularidades en el trazado, y etcétera. Y una disposición lógica de las vistas y líneas. Vamos a ver más adelante que el uso incluso de diferentes tipos de líneas, o sea, está basado en un reglamento establecido. No podemos usar una línea más gruesa acá o para todo el dibujo un solo grosor de línea. No podemos hacer eso. La colocación correcta del rótulo, que lo vamos a ver también más adelante, para los que no sepan qué es el rótulo y dónde lo vamos a ubicar, o cuáles son las dimensiones, etcétera. Suficiente. Esta es una característica importante porque hace referencia a que en un plano, en un dibujo técnico, debe haber la cantidad suficiente de datos, ¿ya? O sea, los datos de las acotaciones o algunas características complementarias, ¿no? Información relevante asociada al dibujo técnico. Datos suficientes, pero tienen que ser conciso y simple, es decir,
No debe haber saturación de datos. Por ejemplo, si tú realizas una acotación, no sé, de algún dibujo técnico, de algún lado, obviamente no vas a volver a repetir esa misma acotación. Estás saturando el plano, la lámina, de datos innecesarios. Y obviamente representaciones simplificadas. Todo esto ayuda a que vuestro dibujo técnico esté ordenado y esté plasmado de la mejor manera, ¿no? De forma correcta. Bien, antes de continuar vamos a ver algunos elementos a usar para dibujo técnico. Estos elementos pues, nos garantizan una correcta realización, ¿no? Del dibujo técnico. El tablero de dibujo, que obviamente debe ser lo más liso posible, sin imperfecciones, porque estas imperfecciones conllevan pues realizar trazados ahí un poco irregulares. El papel de dibujo. Hay normas obviamente para un papel dibujo personalizado. Sin embargo, solamente vamos a usar ya papeles de dibujo, es decir, láminas con formatos preestablecidos. Esos papeles de dibujo pues van a ser las hojas de A4, A3, A2, A1, etcétera, ¿no? Pero estos son los formatos más comunes, los formatos más usados. Por otro lado, recomendable usar lapiceros portaminas. No hay que usar lápices porque con estos no se van a hacer trazos finos y en algunos casos pues vas a tener un grosor irregular en una misma línea. Entonces, usar un lápiz a la hora de realizar el dibujo técnico antes de solucionarte algo te va a ocasionar más problemas. Entonces es recomendable usar un lapicero portamina. Y el escalímetro, para realizar obviamente el escalado, ¿no? O la lectura de un plano. Ya lo hemos visto, ya hemos tenido una clase sobre escalas y es muy importante, ¿no? Ya saben, es muy importante las escalas porque no siempre se puede dibujar una pieza a su tamaño real. En los casos de alguna pieza minúscula, pues se tiene que usar escalas de ampliación. O en el caso de que nosotros representemos toda una manzana en nuestra pequeña lámina, pues se necesitan escalas de reducción. Y así, entonces este es un elemento muy importante. Continuando, vamos a ver ya las normas en sí mismas. Ya hemos visto todo el marco introductorio, pero desde aquí comenzamos con todo lo que vienen a ser las normas y reglamentos que deben conocer. La normativa para el tipo de líneas. Hay que tener obviamente mucho cuidado a la hora de usar un diferente tipo de línea para representar algún contorno. Porque mira, por ejemplo, la línea continua gruesa, mira, tiene esa forma un poco más oscura, de mayor espesor. Tiene su aplicación en aristas y contornos visibles. Sin embargo, la línea continua fina, como observas, es un poco más suave, de un espesor mucho menor. Y esta tiene una aplicación de las líneas de acotación y rayados. Y con eso me refiero que pues se usa para datos complementarios. La continua gruesa, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a la hora de realizar el contorno de uno de los lotes o de algún predio. Y la continua fina, pues para la hora de las acotaciones, que ya es información complementaria. La discontinua fina, ¿no? Como observas, para aristas y contornos no visibles. El trazo y punto generalmente se usa para ejes de simetría y revolución. Y ahí está. Muy importante que se familiaricen con las formas. Y para que puedan entender, vamos a ver aquí un pequeño dibujo técnico y las diferentes líneas que se están usando. Ahí está. Ejemplo de usos de las líneas en este pequeño dibujo que tenemos acá. Mira, vamos a ver, a resaltar cada línea. Esto de acá, mira, esto de acá en rojo es la línea continua gruesa. Es la de mayor espesor. Y es la que se usa para resaltar nuestro dibujo, mira. El contorno visible. Sin embargo, mira, 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 mira. Si te das cuenta, también está la línea continua fina para realizar acotaciones. Mira, todo esto de acá es una acotación. Y para realizar esa acotación estamos usando una línea continua fina. Es de menor grosor que la línea continua gruesa. Por otro lado, mira, mira, mira.
al medio de nuestro dibujo, tenemos esta línea, una línea de trazo y punto, que representa un eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que este lado es igual a este lado de acá, ¿no? Un eje de simetría. Y por último tenemos también la línea discontinua fina, mira, esta de acá. ¿Qué representa? Pues representa contornos que no son visibles, ¿no? O aristas no visibles. Cada tipo de línea representa, o bueno, tiene contenido una información diferente y hay que saber usarlas. Para las acotaciones no vas a usar obviamente una línea de mayor grosor porque estás opacando al dibujo principal. Entonces se debe hacer como con líneas un poco más ligeras, ¿no? Más simples, de menor grosor, como complemento nada más de nuestro dibujo. Continuamos entonces, a ver, vamos a continuar. Los formatos de lámina. Ya observamos, ya les dije que solamente vamos a usar formatos preestablecidos, ¿no? A4, A3, A2, A1, A0. El más común es el A3 y el A4, pero generalmente usan más el A3 y sus respectivas dimensiones ya preestablecidas, como les digo. La hoja A4, la más común, la que se han encontrado, las hojas Bond, por ejemplo, son hojas tamaño 4, las hojas A3, las hojas A2, las hojas A1 y las A0, y sus respectivas dimensiones. Ahora bien, esas láminas, ¿no? Cuando nosotros tengamos las láminas en nuestra mesa de vidrio, en nuestra mesa de dibujo, no vamos a usar toda la hoja, no vamos a usar todo el espacio para realizar el dibujo técnico. Tenemos que obviamente sobrar algunos márgenes. Estos también están establecidos. Por ejemplo, los márgenes para el formato A3 son los siguientes, ¿no? Para el borde izquierdo, 25 milímetros. Para el borde superior, son 10 milímetros. Para el borde derecho, también otros 10 milímetros. Y para el borde inferior, de igual forma, 10 milímetros. Para que entienda, aquí está. Este es, por ejemplo, una hoja 3. Si te das cuenta, una hoja 3. Y sus bordes, mira, el borde superior, el borde inferior y el borde derecho son más pequeños que el borde izquierdo. Para que lo puedas ver, ahí está, mira. Este es el borde izquierdo, de 25 milímetros. Este es el borde superior, este de acá el borde inferior y el borde derecho. ¿Por qué el borde izquierdo no tiene mayor medida, 25 milímetros? Hay una razón, obviamente hay una razón para ello. A la hora de plegar la lámina, a la hora de plegar la hoja de formato preestablecido, pues esta va a ser la parte de referencia a la hora de nuevamente desdoblar el plano. O cuando tú quieres archivar el dibujo que acabas de realizar, pues esta zona es donde se va a realizar la perforación. Una vez ya plegado obviamente la lámina, ahí es donde se realiza la perforación. Por eso es de mayor medida. Ahora, este pequeño recuadro que ven aquí en la esquina es el rótulo o cuadro de referencia. Este rótulo o cuadro de referencia es una pequeña carátula. ¿Ya? ¿Y por qué cuadro de referencia? Porque aquí está contenido todos los datos importantes. Es decir, es un cuadro de información, ¿no? De información obviamente relevante. La información asociada al plano, al trabajo, al cliente y al realizador. Aquí obviamente está, por ejemplo, los datos, como dije, del dibujante, del cliente, la fecha, la escala obviamente y algunos datos más. Todos aquellos datos que consideres relevantes tienen que estar en el rótulo. Esto de acá. Ahora, mira. Quiero que tengas una cosa en cuenta. El rótulo o este cuadro de información no puede estar en cualquier lugar. Tú no lo puedes poner arriba o al medio. El rótulo tiene que estar necesariamente en la esquina inferior derecha. Pero ya les voy diciendo que para el caso de rótulos, pues las dimensiones pueden variar de acuerdo a los intereses del realizador o de la entidad pública, etcétera, ¿no? Incluso cada uno de ustedes puede tener un rótulo propio.
pero estos obedecen a, a un- a unas dimensiones establecidas que están acá. Pero pueden variar, pueden variar. En este caso, vamos a ser más permisivos. A continuación, el sistema de acotación. ¿Qué es una acotación o qué es acotación? A ver, la acotación, por ejemplo, ya saben, la acotación es el hecho de señalar mediante estas líneas, las dimensiones de nuestro dibujo. Mira, aquí tenemos el dibujo. Entonces, ¿qué es acotar? Pues señalar las dimensiones de nuestro dibujo. ¿Y cuáles son esas dimensiones? El ancho, la altura, el espesor, el largo, hasta los ángulos, el radio, etcétera. Eso es acotar. Pero para que nosotros realicemos una acotación, pues obviamente esta tiene un sistema de acotaciones. Este sistema de acotaciones pues comprende diferentes tipos de líneas. Hasta para la acotación vamos a usar diferentes tipos de líneas. Y lo vamos a explicar acá. Mira, mira, mira. Vamos a usar aquí. eh, Vamos a usar esta herramienta para que ustedes observen los diferentes tipos de línea que existen, ¿no?, a la hora de acotar. Tenemos, por ejemplo, la línea de cota. ¿Cuál es la línea de cota? Esto de acá. Mira, esto en rojo que estoy sombreando es la línea de cota. Tenemos también la línea de extensión. Esa línea de extensión es esto de acá, en amarillo. Por otro lado está la línea, la cota, la cota. La cota en sí misma, por ejemplo, es esta de acá, que representa la magnitud, ¿no?, la dimensión. Y las flechas, la punta de flecha, que representan los extremos de nuestra acotación, de dónde a dónde se está acotando. Entonces, esto viene a ser el sistema de acotación. Pero este es un sistema un poco simple, ¿no? Hay acotaciones más complejas, pero este es uno simple. Algunas recomendaciones a la hora de acotar. Hay que obviamente realizar las cotas fuera del contorno de nuestro dibujo, no pueden estar dentro. Mira, si te das cuenta, evitamos en lo posible que nuestras acotaciones estén dentro del dibujo. Tienen que estar en lo posible fuera. Y otra cosa, no se debe acotar sobre aristas no visibles. Y no se debe también repetir acotaciones. Ya estás saturando tu lámina de datos innecesarios. Por otro lado, las cotas para ángulos se tienen que hacer bajo un sistema internacional de unidades, es decir, bajo una misma unidad. Para las acotaciones de lados, altura, ancho, pues generalmente se usa el metro, ¿no? Para en metros. Pero en ángulos, por ejemplo, se utiliza el sistema sexagesimal, es decir, grados, minutos y segundos, ¿no? Esto viene a ser entonces el sistema de acotaciones. Ahora veamos lo que vienen a ser las letras y números que se deben usar a la hora de hacer un dibujo técnico, porque no puedes usar cualquier tipo de caligrafía, tienes que usar una caligrafía establecida. ¿Y cuál es esa caligrafía establecida? Es esta de acá, la caligrafía DIN 17. Es una letra vertical normalizada y es la más utilizada y recomendada para rotular dibujos y dimensiones. Se utiliza este tipo de letra para escribir letreros, ficheros, rótulo de planos, etc. Aquí está. Ahí está. Tienen ahí un ejemplo de letras en minúscula, en mayúscula y los números. ¿Qué tipo de caligrafía es? La caligrafía DIN 17. Porque también existe la caligrafía DIN 16, que es inclinado, ¿no?, que es un poco inclinado, similar pero inclinado. Entonces, esto vienen a ser lo concerniente a las normas y el reglamento que uno debe seguir. Es más complejo, obviamente, pero estamos viendo de manera superficial nada más los aspectos más relevantes. Por otro lado, ya finalizando esta clase, algunas recomendaciones a la hora de hacer uso de las normas y reglamento. Obviamente, si pueden repasar el reglamento, mejor, ¿no? Es, el sistema OSI
Si lo repasan, mejor. Pero no es necesario. Cuando vamos a realizar dibujos, ustedes se van a familiarizar con que tengan las nociones básicas, es muy importante. Ya es suficiente para realizar nuestros dibujos. Pero siempre tengan presente todo lo que hemos hablado en esta clase para poder realizar buenos dibujos, dibujos ordenados, ¿no? Y nada más. Un gusto.